Muy buenas noches a toda la comunidad monsefuana que se encuentra dentro del distrito de Monsefú y también que nos viene acompañando desde los distintos lugares del mundo en esta celebración en onomástico o en conmemoración al Bicentenario del Perú, pero sobre todo porque año a año nosotros venimos desarrollando una serie de actividades denominada Fexipum. Tengo el gusto de poder presentar al doctor Limber Chero Semache, ¿no? Quien además de ser economista tiene un grado más que es el de doctor y que nos enorgullece a partir de las distintas cátedras que puede dar en distintas universidades del Perú, ¿no? Actualmente trabajando para la cooperación Suiza, que es una de las entidades, el brazo técnico de la cooperación suiza, liderando un proyecto que busca fortalecer el desarrollo de las capacidades de los operadores o de los funcionarios públicos con la finalidad de poder mejorar la gestión en los distintos niveles de gobierno. Sin mayores preámbulos, yo quiero darle la palabra, el uso de la palabra al doctor Limber Chero Semache, quien abordará el tema que he mencionado. Limber, un gusto saludarte. Yo, Percy, es un gusto para mí estar con todos ustedes el día de hoy. Me complace poder estar en el Fexticum, en la Feria de Exposiciones Típico-Culturales, haciendo parte de lo que los monsefuanos también hacemos, ¿no? Que es esta labor de reflexión, de uso de la intelectualidad, uso de la data histórica, reflexión sobre la realidad, lecturas a partir de eso, y poder propender hacia espacios futuros y analizar qué podría pasar en Monsefú. De eso vamos a hablar hoy, cerrando un ciclo de conferencias que empezó magistralmente analizando la historia con don David Ayasta, el día de ayer analizando el presente de Monsefú con el doctor Julio Sevilla, impresionante la forma en que nos describió como pueblo y que creo yo da un marco para cerrar hoy día con un granito de arena más, en mi caso, que es proponer un poco de los escenarios futuros de Monsefú a partir de lo que viene pasando en el mundo, ¿no? Y que podría darnos algunas ideas, en primer lugar, de lo que como ciudadanos vamos a vivir en los próximos años y de lo que los negocios tienen que tener en cuenta para sobrevivir en las siguientes décadas también, y para que en general las autoridades actuales y futuras tomen en consideración algunas cosas que se tienen que tomar en cuenta de todas maneras si es que queremos tener una administración responsable del territorio, ¿no? Ya tenemos ahorita muchas falencias, algunas las viene sufriendo Monsefú en este preciso momento, incluso, ¿no? Y buena parte de las situaciones que se están generando a partir de esta no mirada hacia el futuro, creo yo que pueden ser evitadas en los siguientes años. Me alegra, me conmueve, me gusta ver a los jóvenes actuando en Monsefú, ¿no? Protestando cuando sienten que algo no viene, celebrando cuando hay algo que celebrar y poniendo los puntos sobre las IES cuando las situaciones lo meritan, para bien o para mal. Lo que también quisiera rescatar es que todo este ámbito de acción, tanto académica como comercial, como cualquier otra índole de actividad, tiene que tener responsabilidad. Y eso implica, sí, poder ver las cosas que faltan, el medio vaso vacío, pero nunca perder de vista el medio vaso lleno. Porque de lo contrario, en realidad lo que tendríamos serían simples protestas, simples reclamos que no tendrían ninguna perspectiva, ninguna posibilidad de incrementar nuestra rica historia que hasta el momento, como ya hemos visto en estas dos jornadas anteriores, tenemos para sentirnos orgullosos por siempre. Entonces, en ese sentido voy a presentar una palabrita un poco rara que se llama futuribles. Es un neologismo, no existe, en realidad no tiene por qué existir. Eh, y vamos a hablar sobre Monsefú a partir de esos futuribles y en tres puntos claves que se definen a partir de la lectura de Monsefú
como su ADN cultural, ¿no? Cuna del sabor, centro del costumbrismo y capital del ritmo. La idea es, sobre la base de esas tres líneas grandes que describen algunas de las muchas variables con las que Montefú puede ser descrita, evaluar qué cosas podemos hacer desde cada uno de nuestros hogares, desde cada uno de nuestros negocios, desde cada una de nuestras actividades dentro o fuera de Montefú. Lo primero sería definir qué cosa es un futurible, ¿no? Futurible viene de la posibilidad de analizar el futuro. Nadie puede hacerlo, ¿no? Bueno, en teoría nadie puede hacerlo, ¿no? Nadie puede saber qué va a pasar mañana, nadie puede saber qué va a pasar de aquí a una semana, menos a un año, menos a 10 años, ¿no? En términos serios, en términos concretos, no habría forma de poder realizar algún tipo de análisis que te diga va a pasar esto en 10 años o va a pasar esto en 20 años, ¿no? Situaciones como la de la pandemia que estamos viviendo hoy día, si nos lo hubieran dicho que esta enfermedad que empezó en China iba a generar tal descalabro mundial, solo en febrero de 2020, era bien difícil que alguien lo prevea, ¿no? Con esa magnitud. Entonces, futurible viene de futuro posible. Pero podrían haber muchos futuros posibles, ¿no? Entonces, en función de eso es que vamos a analizar un poco el marco en el cual Montefú podría tener alguna lectura de sus posibles, porque hay muchas variables que juegan aquí, futuros. Y entonces, el marco de acción, que no voy a profundizar en esto, sino quiero que se sepa en qué marco está actuando nuestra civilización occidental moderna, ¿no? Abierta al mundo, con regímenes democráticos, tiene ahorita algunos temas sobre los cuales gira casi toda su acción. El primero tiene que ver con la cuarta revolución industrial. Ya en algunos países, en algunas industrias en concreto, sobre todo las bancarias overnight, las bancarias de tramo grande entre países, overnight, ¿no? Las operaciones overnight que se le conocen, ya no tiene contadores, ¿no? Ya las máquinas registran todo. En algunas zonas de California ya no hay choferes para los taxis, ¿no? Aún son prototipos, es cierto, pero ya se está o se espera que este tipo de tecnología también arrastre buena parte de oficios en buena parte de las economías del mundo. Y todo esto producto de que ahora el hombre, el humano, gente como nosotros, puede hacer cerebros sintéticos, o sea, cerebros en computadora. Y le puedes decir, oye, piensa cómo hacer para que todo el mundo consiga un taxi en todas las ciudades del mundo a la vez. Y lo podemos hacer, porque tenemos la capacidad para programar solamente los pedidos y ya la computadora piensa cómo hacerlo, ¿no? O sea, ya estamos hablando que hemos entrado a un nivel nunca soñado, ¿no? Respecto de las posibilidades que ofrece la tecnología. ¿Esto qué implica? Muchos oficios van a desaparecer, ¿no? Lo mismo que pasó hace 100 años va a pasar ahora, ¿no? ¿A dónde? En términos de ejercicios intelectuales manuales. Por ejemplo, contabilidad. Por ejemplo, conducir autos. Por ejemplo, bueno, ya lo vimos hace un tiempo en Montefú, ¿no? Teníamos una central con gente que trabajaba conectando llamadas, ahora son instantáneas, ¿no? Ahora también ya no vamos a necesitar ingenieros para que hagan mantenimiento de las antenas, porque ya drones inteligentes van a poder hacerlo, ¿no? No sé, pero ya pasó en Italia y en Nueva York están poniendo máquinas para hacer pizza, ¿no? No sé si habrá una máquina luego para hacer sudado del IFES y se acabó los restaurantes, ¿no? Bueno, en cuanto a otro aspecto que marca el futuro de Montefú y el futuro en realidad de la humanidad, tiene que ver con el comercio internacional. O sea, si alguien cree que un territorio puede producir todo lo que necesita, está completamente equivocado y le está quitando oportunidades a sus ciudadanos, ¿no? ¿Qué se necesita actualmente? Cualquier cosa que necesites ya la vende el mercado. Desde un tornillo de 1 milímetro para tus lentes
hasta una nave espacial. ¿Nos conviene o no nos conviene? ¿Hay análisis de estrategia de los intereses de las naciones detrás de esto? Sí, puede haber. Pero en esa discusión el Perú, y el norte del Perú en realidad, está fuera y está al margen. Entonces, el comercio internacional es el gran proveedor. Entonces, no tenemos que verlo como un enemigo, sino como una posibilidad. ¿Y ese comercio internacional qué necesita? Necesita entablar negocios en los puertos, ¿no? Los puertos marítimos, como ojalá sea ETE en algún momento, o los puertos que ya existen, ¿no? Salaberry, Paita, Callao, Chimbote, ¿no? ¿Y qué se necesita allí? Bueno, se necesita saber un poco de lo que es el comercio marítimo o el comercio aéreo, ¿no? Chiclayo ahora tiene un aeropuerto internacional que tiene vuelos a casi toda Norteamérica, pasando por Panamá, ¿no? Entonces, ¿qué se necesita? Saber idiomas. ¿Qué se necesita? Conocer de esas culturas para saber qué vender. Son posibilidad porque vienen a hacer negocios para comprar paltas, para comprar páprica que se está sembrando en Olmos, y esos señores buscan dónde comer, ¿no? Y no vienen hablando español. Y entonces, si un restaurante, si un centro de artesanía no tiene forma de decirle siquiera el precio de las cosas, entonces allí ya tendríamos un marco de desventaja. Y el tercer punto dentro de este marco de futuribles para Montefú, lo marca los futuribles de Lambayeque. O sea, yo no puedo decir que Montefú va a ser A, va a ser B, va a lograr ser un centro turístico impresionante en el norte del Perú o en el centro de Latinoamérica, si es que Lambayeque no tiene infraestructura adecuada como departamento. Y eso significa que el aeropuerto siga creciendo, que por fin se dé paso a los terrapuertos, que las carreteras estén adecuadamente en mantenimiento, ¿no? Eso implica entonces que tendríamos que tener como ciudadanos capacidad, pero sobre todo responsabilidad por el empleo de nuestros hijos, de elegir con seriedad a los que van a ser gobernadores y alcaldes provinciales y alcaldes distritales. Porque de lo contrario, de nada sirven los reproches posteriores. La mayoría elige. Y es más, esa mayoría no representa ni al 30% del electorado muchas veces, ¿no? Y en el caso de los alcaldes no hay segunda vuelta. Y esto es una crisis que estamos teniendo, yo no estoy hablando solamente de Montefú o de Chiclayo, esta crisis es a nivel de Latinoamérica. El descrédito y la incapacidad se tornan como elementos que afloran cuando alguien pregunta sobre la percepción que se tiene de las autoridades y del Perú. Ya analizamos el pasado de Montefú hace 2 días y el día de ayer el presente. Y tenemos las condiciones para elegir buenas personas. Hay que aplicar ese conocimiento familiar para poder hacer que esas cosas pasen. Bien, me adelanto un poco en función de cada marco de futurible. Ahora lo que tendríamos que conocer es el escenario base sobre el cual Montefú desarrolla sus actividades. Y esto tiene que ver con el ámbito económico, con el ámbito de la sociedad detrás de ese ámbito económico, o sea, las personas que mueven las mercancías, que hacen los tratados, ¿no? Que hacen el trato, te compro esto, te pago esto, rebájame aquí, me voy para allá, ¿no? Te alquilo aquí, te rento allá, te compro por aquí, ¿no? Y el ámbito cultural. ¿Cuál es la cultura que predomina? Porque eso es básico para luego conocer cuál es la dimensión social del futuro que podría marcar determinada mancha geográfica, ¿no? Y por lo tanto, poder predecir por dónde irían sus ámbitos económicos de desarrollo. Y entonces vamos a ver Montefú, ¿no? Y entonces, si ubicamos a Montefú en el mapa, bueno, ahí está en medio, dice Chiclayo, porque es la ciudad que se ve. Chiclayo le va mal. Hemos elegido mal, ¿no? Y las autoridades que han entrado, por más buena voluntad que hayan tenido, no han podido sostener gestiones en el ámbito público, menciono, que puedan haber marcado el desarrollo territorial de Chiclayo. Chiclayo como piloto del norte, ¿no? Entonces, a partir de ahí ya tenemos una primera desventaja. Pero en realidad lo que debiéramos conocer y no perder de vista es que Chiclayo nunca va a desaparecer.
A pesar de todo eso que conocemos ustedes y yo, todos los que nos están escuchando, a pesar de todo eso, Chiclayo no puede desaparecer. ¿Por qué? Porque es el centro de comunicación entre Trujillo, Piura y Cajamarca. Y todas las zonas alrededor, ven allí, está en medio. Entonces es un punto geográfico estratégico que así desaparezca en Chiclayo con una bomba atómica, va a volver a aparecer allí o al costadito. Porque se necesita como hub territorial, o sea, es una condición de territorio, no es una condición de riqueza cultural. Ahora, a este escenario económico le añadimos ahora la segunda variable que mencioné, que es la social. ¿Quién conforma el ámbito de desarrollo de Chiclayo? Chiclayo entendido como la capital o el gran mercado del cual Monsefú depende. Lo conforman principalmente migrantes, ¿sí? O sea, tú ves los apellidos, ves los orígenes del Chiclayo activo, de lunes a viernes, de 4 de la mañana a 2 de la mañana, que es cómo se trabaja en Chiclayo, ustedes lo pueden ver todo el tiempo que hayan viajado, prepandemia obviamente más, son personas que vienen de todas partes del norte, ¿no? No es raro encontrar todos los días gente de Tarapoto, ¿no? Gente de la frontera norte, arriba de Condorcanqui, que he tenido la oportunidad de ir por allá y estar conectado con ellos por algunos proyectos recientemente, y todos conocen Chiclayo, vienen a cada rato. Es más, quieren tener un mini aeropuerto por allá en la zona de frontera para que las avionetas los lleven de frente a Chiclayo. Me dicen, señor, no queremos ir a Tarapoto, la FAP nos lleva, nosotros queremos ir a Chiclayo, ¿no? ¿Y por qué? Le digo, porque ya está todo barato. Entonces, no dicen Piura, no dicen Trujillo. Hay una configuración extraña pero ventajosa para nosotros. La misma prenda que sale de Gamarra y llega a Trujillo, a Chiclayo y a Piura, en Chiclayo es por lo menos un 5% más barato. Porque en los equilibrios, en sueldos, en salarios, en costos, hacen posible que sea competitivo. Y eso, en algunas prendas compradas al por mayor, ustedes van por la avenida Balta o pueden ir por Mochoqueque o las zonas alrededor del Coliseo Cerrado, tienen sucursales directas de los centros de fabricación en Lima. Y por eso encuentras precios que son mucho más accesibles que en otras ciudades. Y ahora menos, pero salía más barato, no era raro hasta hace 20 años, que Trujillo y Chiclayo se proveyera de productos especiales suntuarios, perdón, Trujillo y Piura se proveyera desde Chiclayo. Entonces, a partir de allí tenemos una configuración que nosotros como monsefuanos debemos aprovechar. ¿Y cuál es? Que esa actividad económica explicada por una razón geográfica, afianzada por una razón social, nos da la oportunidad de colonizarlo culturalmente. Y estas ya son palabras mayores. Pero Chiclayo, cuando celebra sus fiestas, ¿qué baila? Baila marinera. ¿Y de dónde creen que vienen las parejas que les bailan marinera? Chiclayo cuando come, ¿qué come? ¿Y qué platillos creen que están pensando que comen en Chiclayo cuando lo prueban? ¿En qué platillos referencia están pensando? Monsefú se ha colocado como un centro cultural. Siendo un pueblo y ahora una ciudad, ¿no? Ya hace casi más de 100 años. Siendo una civilización en realidad, ¿no? Mochica, Cupisnique, Vicús, Lambayeque, ¿no? Perdón, Vicús no, Lambayeque, siendo un Muchic, ¿no? Siendo un centro poblado en un comienzo, al igual que otros centros poblados dentro de Lambayeque, es el único que antes de la pandemia me encantaba cada que llegaba a Monsefú, llegaba en la noche y siempre había gente bailando marinera. Las academias estaban en la Plaza de Armas. Los sábados y domingos en la Avenida Venezuela, el Festicún, que se celebra todo el año, se vive normalmente, se vivía normalmente. Desconozco ahora cómo habrá estado estos días, pero me han dicho que también había actividad. Los restaurantes me cuentan, la mayoría que he estado conversando con sus dueños, han cerrado en cero.
en cero de stock, ¿no? Porque han vendido todo. Hasta las últimas hamburguesas y pollos en la brasa me informan que se han acabado el día de ayer, ¿no? Entonces, esa connotación cultural que pareciera que solo fuera intelectual, que pareciera que fuera inmaterial, que no importa, en realidad es nuestro poder de colonización sobre todo una frontera mucho más grande y que no, en su esencia, no es solo Montefú. En su esencia es también Eten y Santa Rosa. Surrup, ¿no? En realidad más es Santa Rosa que Montefú, un antecedente, y se habla de pobladores de Montefú que estaban ahí afincados, ¿no? Eten habla muchique, el mismo idioma que reconocemos nosotros haber hablado, sobre todo cuando estábamos en nuestros anteriores poblados mayores, ¿no? En Alicán, Alicán Bajo, etcétera. Entonces, ese conglomerado nuestro, ahí están nuestros insumos, ¿no? Porque el ceviche que se vende en la Avenida Venezuela, o atrás del Colegio San Carlos, o en toda la ciudad de Montefú, tiene pescado de Santa Rosa, o del puerto de Santa Rosa que llega de otros lados, ¿no? O, perdón, el terminal pesquero en Santa Rosa, ¿no? Y la paja macora, los ayudantes para los sombreros, o los mismos sombreros casi rematados, se comparte la cultura comete. Comparten los mismos platos, la boda, el pepián para las festividades. Somos uno solo. Y en realidad, el Fexticún es un momento cultural cumbre en este sentido. Porque todas esas manifestaciones culturales de las que les hablo se resumen y se llevan a la cúspide en un momento trascendental del Perú, el día después de la independencia. El 28 celebras el Perú y el 29 celebras el Fexticún. Hoy, ¿no? El 29 de julio de 1973 nació el primer Fexticún. Ahora, ¿por qué menciono el Fexticún y lo he metido casi directamente? Porque sus siglas simplemente muestran ese potencial cultural del que hablamos. Es simplemente una congregación, una feria, en donde se expone de exposiciones lo nuestro, o sea, lo típico cultural, típico rayita cultural, ¿no? Feria de exposiciones típico culturales de Montefú. ¿Y qué ha logrado? Ha logrado que siendo nosotros más monsefuanos, comiendo nuestras panquitas del IFE, bebiendo nuestra chicha de pata de toro, haciendo de los hilos arte en cada servilleta, en cada manto, en cada mantel, en cada paño, logremos generar industria y que esa industria genere ingresos. Y la gente no necesita aprender otra cosa más que su cultura para poder desarrollar actividades económicas. Y luego otros monsefuanos en otras profesiones, en otras actividades, generan el circuito económico que le da todo este vaivén a esta riqueza cultural y social y económica de Montefú, más plus Santa Rosa Ete. Esta configuración, señores, vamos a acercar un poco más el mapa, ¿no? Se refiere a un valle. Es el valle que 3000 años atrás sigue siendo el mismo. Nos hemos movido un poquito, ¿no? De Saña, de Sicán, ¿no? Hemos ido un poco por aquí y por allá, pero en realidad el río Reque, el río La Leche, han marcado un poco las zonas en donde estamos, ¿no? Creo que tengo un acercamiento más. Ajá. Y en ese acercamiento, hoy día, están creciendo más las zonas alrededor de Piura y las zonas alrededor de Trujillo. Entonces, podríamos ahogarnos, podríamos morir. Ya he dicho, Chiclayo no va a morir por las condiciones geográficas que mencioné, pero podría retrasarse o ver menguar su velocidad de crecimiento, que ya está menguada en estos últimos años, y con eso asfixiarnos a nosotros. Y emerger con los pueblos gemelos de Montefú. Son 3 pueblos, ¿no? La cuna de la civilización norteña somos 3 pueblos, que son exactamente iguales. No todo monsefuano debe conocer
Catacaos y Moche. Son exactamente iguales. El mismo Club Santa Cecilia, la misma calle con sus temas artísticos detrás, gente que canta, gente que cose, gente que hace artesanía. Son y buenos potajes. Hay más de 100 potajes moches, hay más de 100 potajes cataquenses, y hay muchos más de 100 platillos monsefuanos. Estos centros de cultura dependen de los centros de desarrollo económico. Entonces, ¿qué debiéramos hacer, señores dueños de la cultura o ejercitantes de la cultura de Montefú el día de hoy? Debemos abrir nuestro horizonte, porque nuestra competencia no es el restaurante del frente, no es el restaurante de la esquina. Nuestra competencia está en el valle. Primero en el Valle Mochico y luego en el Valle del Norte. Esa realidad es la que ya el ciudadano, ya no somos pueblo, somos ciudad, el ciudadano de Montefú en el siglo XXI debe tener presente. Y es obligación de cada familia, de cada jefe de familia hoy día, quizá nos escuchen ahora o en las retransmisiones, confío en que sea así, puedan tener claro este panorama y el vigor y la fortaleza que la cultura monsefuana tiene, pero que no escapa de realidades superiores. Siendo esto así, tendríamos que tener una capacidad para mirar mejor nuestro territorio. Yo hablo de Montefú. Nosotros hablamos de Montefú. Pero yo no siento la misma fuerza a hablar cuando menciono Cúsupe, Muisil, Calazán, Micarcape, ¿no? No siento la misma fuerza con Alicán Bajo, ¿no? Es más, yo me voy para Alicán Bajo, me voy para Valencia, incluso cerca de acá, y escucho radios de Pomalca, más que radios de Montefú. Entonces, tenemos que tener esa capacidad para que nuestra cultura en nuestro territorio central, el distrito de Montefú, tenga esa capacidad para irradiarse y retroalimentarse. Por eso es que nacen iniciativas como, por ejemplo, el concurso, y esta vez virtual, de El Joque Monsefuano. Porque la industria de la crianza del joque, un animal que nos acompaña hace 3000 años, ya no está en Montefú. Acabamos de tener 8 concursantes en el concurso. ¿De dónde creen que vienen? Vienen de todas las zonas que acabo de mencionar alrededores. Porque ya en la ciudad ya no tenemos ni corral. Ya no somos chicha, ¿no? Ayer me entrevistaron, no me acuerdo dónde, y me preguntaron, señor, ¿y en su casa hay No, le digo, ya no, mi abuela tenía, pero nosotros ya no, ¿no? Con mucha pena. Entonces, tenemos que mirar, ¿no? Tenemos que buscar formas ingeniosas de mirar. Se trató, ¿no? Yo recuerdo ediciones del Fexticún acompañando a mi papá para hacer actividades en algunos de estos caseríos alrededor de Montefú, pero no se dan las condiciones, ¿no? No hay infraestructura y eso es apunte para los que estén en el ámbito político, ¿no? Para los proyectos de inversión, para todas esas iniciativas público-privadas que hayan, ¿no? No hay esa mirada de territorio, ¿no? He tratado de conseguir el plan de desarrollo regional concertado y la visión y cómo se engarza con el plan de desarrollo local, ¿no? Plan concertado de Montefú. No he encontrado por lo menos las últimas versiones. Y es algo que debería preocuparnos, ¿no? Y esto no es una preocupación solamente de los gerentes de una municipalidad, sino de la sociedad civil. Y entonces ahí, ya mencionando la sociedad civil, voy a este marco de Montefú. Ya lo han descrito históricamente y en el espacio-tiempo actual a los individuos y a las familias de Montefú. ¿Y qué encontramos? Encontramos que tenemos valores concretos
y uno enraizado a profundidad, que es el trabajo, siendo casi un insulto decirte que eres ocioso. Concuerdo con esa visión. Y condiciones de base de un pueblo que, si bien tiene el mayor porcentaje de personas entre los 20 y los 45 años, ¿no? Casi la mitad de nuestros 33.000 habitantes, tenemos nacimientos importantes, que son casi el 5% de la población, ¿no? Un porcentaje ya nacidos y un porcentaje en gestación. Más o menos 800 madres gestantes todo el tiempo, ¿no? Nuestra edad promedio está entre 30 y tantos, ¿no? Ya llegando a 40, estamos un poquito viejos ya. El nivel educativo también, estamos 30% de profesionales o con educación superior de algún tipo. Y tenemos también actividades principales relacionadas a comercio, 30% de la población económicamente activa, ¿no? Y eso ligado a nuestra cultura nos da esa potencia de la que hablamos en nuestras fechas madre, ¿no? Medio año del cautivo, Fexticún, y año del cautivo, ¿no? Nos faltaría completarlo, ¿no? Porque teníamos la Navidad y teníamos Semana Santa. De hecho, también se trató, no pegó en su momento, hacer algunas actividades para el Día de la Madre, ¿no? Porque son fechas en las que hay disponibilidad para gastar de los consumidores de todo el ámbito del mercado que he explicado, ¿no? Y eso es algo que hay que pensar. Ya no me gusta, por todo lo que he mencionado al comienzo, pensar que el consejo, ¿no? Como le dicen a la municipalidad, deben hacerlo ellos todo. No. Basta con la voluntad férrea de cada uno de los monsefuanos que se proponga primero ubicar estratégicamente zonas, alinearnos a una estrategia de territorio, conversar entre todos, y hacerlo. Como por ejemplo ha hecho este año la señora Manuela Yasta e Hildebrando Bonilla, ¿no? Han encontrado un espacio en un restaurante al aire libre y han presentado allí el mantel más grande del mundo y el pan del Libertador San Martín, ¿no? Y ya somos noticia mundial a partir de esos dos hechos. ¿Qué han necesitado esos monsefuanos? Es más, ellos ponen de su propio presupuesto, ¿no? Dejando de hacer otras cosas por amor a su tierra. El medio vaso lleno del que hablo. Podríamos ver todo lo malo, ¿eh? Pero ¿qué sentido tendría? ¿Qué diría de mi alma si solo hablo cosas malas? Si leo pasquines y hablo de esos pasquines, ¿no? O los leo para que otros se enteren. ¿Qué clase de construcción de ciudad o qué respuesta a los valores que emana, que tiene como columna vertebral Montefú, podrían hacerse? A partir de allí, señores, vienen ya estos 3 puntos claves. Montefú hoy tiene la capacidad para ser un referente gastronómico por el uso de cebollita de rabo, loche y limón. Lo que combinamos a partir de allí, echándole culantro, echándole arroz, echándole pescado, son cosas impresionantes. Y no las tiene nadie, las copian. Y está bien, porque todos somos peruanos y tenemos que expandir nuestra cultura. Y está bien que la cultura tenga como referente primigenio a Montefú. Y vamos a ver cuál sería el truco para nosotros de aquí en las siguientes diapositivas. Luego, centro del costumbrismo. Señores, en todos lados se hacen bordados. O sea, Montefú no tiene el monopolio de ninguno de esos excelentes patrones de tejido que exhibimos en nuestras servilletas, paños, etc. ¿No? En todos lados hay gente que baila, que recita, que hace versos, que hace chicha, que vive su tradición. Pero como lo hacemos nosotros, es referencia para otros, como Montefú. Dicen en Saña, dicen en Reque, dicen en Lima. Como Montefú, ¿no? En París se hizo un flash mob de la marinera y uno de los trajes que tenía que estar, porque lo hizo Mincetur, era el traje estilo Montefú. Y hoy tenemos a la señora Maquén, a la señora González, que hacen los mejores trajes de marinera del Perú, ¿no? Las campeonas de Trujillo piden usar trajes estilo Montefú.
Entonces, somos centro del costumbrismo por eso. No porque seamos el único pueblo costumbrista del mundo, sino porque somos un referente. Y hay que valorar ese referente. Y por último, capital del ritmo. En todos lados se hace cumbia. Pero díganme ustedes si los mejores grupos de cumbia no están en Montefu. En todos lados se hace marinera. Se baila marinera. Pero díganme si no buscan a las parejas de Montefu para las exposiciones y eventos que se hacen. Cualquier cosa que se haga en Montefu tiene un ritmo y sabor que evoca tonalidades del bienestar, del estar bien, de esa sensación que te da estar en Montefu. Lisandro Mesa se quedó aquí buen tiempo, ¿no? Los poetas también, ¿no? De Parra de Río para adelante, cómo describen estas cosas. Entonces, señores, tendríamos posibilidades de hacerlo en función de estos tres grandes, o estas tres grandes dimensiones. No quiero ya demorarme más. Y lo tenemos presente hoy día, ¿no? Nuestra matriz cultural está depositada en la señorita Fextico. No por nada, el concurso implica que sepa cocinar, que sepa bailar y que sepa hablar. Habilidades blandas, más oficios que no van a pasar de moda, por lo menos la inteligencia artificial no va a llegar a ser, como decía al comienzo, un sudado del IFES como lo haría un poblador de Montefu, un ciudadano de Montefu. Y nuestro valle, les he mostrado la foto del valle desde el satélite, ¿no? Tenemos posibilidades de hacer maravillas con estos valles. Y a partir de allí, estructurar valores, tanto del hombre como de la mujer, quizá un poquito con connotaciones diferentes, ya en el siglo XXI, más igualitarias, más de paridad, pero son valores que al fin de cuentas establecen lo que somos. Para cerrar, porque podríamos hablar de esto mucho, me gustaría dejar ese marco de desarrollo o los roles que les tocaría a la sociedad civil para los siguientes años. El primero tiene que ver con alianzas. ¿A qué me refiero? Tu competencia, como dije, voy a hablar de los restaurantes, de las picanterías, no es la picantería de la esquina. Tu competencia son las picanterías de Lambayeque. Tu competencia son las picanterías en Chiclayo, al lado de los hoteles donde llegan los turistas, que son los que tienen un buen presupuesto para gastar en estos temas, porque vienen al Perú por eso. El segundo marco, y lo mismo podría decir para las artesanas, ¿no? Recuerdo una reunión muy interesante que tuve con muchas de ellas en el 2019, ya no la pudimos hacer en el 2020, pero están presentes en el Fexticum, ¿no? De hecho, están virtualizadas, ¿no? Tienen videos, los pueden ver en el Facebook del Fexticum, han hecho sus videos las artesanas en donde ellas mismas muestran sus productos y ponen su número de teléfono, ¿no? Y eso tiene que ver con el segundo punto, que es la revolución digital. Señores, picanterías, artesanías principalmente, ¿no? Porque ellas son las que demandan pescado, demandan los abarrotes de la avenida 7 de junio, demandan el personal de todas las zonas de Montefu. Si ustedes no están en Facebook, no tienen su cuenta de Facebook del negocio, están perdiendo por lo menos 3 clientes al día. ¿Sí? Con un ticket promedio de 20 soles, son 60 soles que están perdiendo por día. Y esa presencia digital debe ser toda una revolución, que es producto de una evolución. Y esa evolución aún no la tenemos. Entonces es la hora, y ahora ya no me dirijo a los dueños de estas picanterías, artesanías, sino a los hijos de esos negocios. Chicos entre 12 y 19 años. Si sus papás, tíos, abuelos no tienen Facebook para su negocio, es hora de que ustedes lo hagan. Si me están escuchando, es vuestra obligación. Y en algún momento ya tenemos que llegar a TripAdvisor, ¿no? Que es la forma en que se define dónde vas a comer cuando llegas a una ciudad. Pero tú en Chiclayo pones TripAdvisor y pones Montefu o comida montefuana o comida que tenga que ver con Montefu y solo salen 2 locales. Periquito y la Perla de las Flores. No existen los demás en TripAdvisor porque no tienen recomendaciones de personas que hablen otros idiomas. ¿Y saben quién nos lleva la ventaja 10-1?
los restaurantes de Lambayeque. Ese es otro punto que tenemos que trabajar y no les toca a los mayores de 20, les toca a los jóvenes. Y por último, lo que ya nos compete a todos, innovación. Nada que te guste en el 2021 te va a gustar en el 2022 y menos en el 2030. Ya olvídate de eso. Si no muestras la tacita, el llavero, el arete, el ceviche de una forma diferente, también estás condenado a morir. Entonces, por eso es importante hacerle caso a estas reflexiones de los intelectuales o de los curiosos, ¿no? Porque las ideas brotan, ¿no? Recuerdo hace 12 años, ¿no? El ceviche a la Monsefú, ¿no? Que llevaba loche acaramelado, ¿no? Una cuestión interesante, ¿no? La tortilla de raya más grande del mundo, ¿no? Cuestiones gastronómicas que te digan, oye, aparte de comer, que sé que se come rico en Monsefú, puedo disfrutar de esta innovación. Y luego esa innovación ir con alianzas. Todas las picanterías grandes de Monsefú deberían tener su escuela de danza. Ya lo hace el Cojudito con Yacta Muchic, ¿no? Ha unido sus menús del mediodía con presentaciones folclóricas de Monsefú. El resto debería ir en esa línea. Muga también lo hace. Su comercial ya no es solamente la foto de la comida, sino la asocia con un baile y una comida. Y así deberían ser todos, cada uno buscar su especialidad y hacerlo, y tener un platillo cada uno. La misma figura aplicaría para las artesanas. Bien, yo me quiero quedar aquí, discúlpenme por la extensión, con la mayor gratitud por la invitación a este espacio el día de hoy. Agradezco a la municipalidad por abrir un espacio intelectual, un espacio de reflexión con personas de primera. Hoy día veo aquí a don Percy Espinosa, a don Jorge Luis Vallejo Castelo. La verdad es que un honor para mí y eternamente agradecido. Bueno, a su disposición, estimados. Limber, muchas gracias por pintarnos, por desarrollarnos estos escenarios que deberíamos tomar en cuenta, ¿no? Quienes estamos buscando el desarrollo de nuestro pueblo. Yo me quedo con uno de los últimos argumentos, ¿no? No lo que nos guste en el 2021 nos va a gustar en el 2022, mucho menos en el 2023, peor en el 2030, ¿no? Entonces, esto es una exigencia a la creatividad y al talento monsefuano. Aspectos que además has acuñado en muchas de tus presentaciones y que seguramente el politólogo Jorge Vallejo Castelo, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, nos podrá desarrollar, ¿no? Me complace también presentar a Jorge, a quien en algunos otros escenarios hemos podido visitar. Muy buenas noches, Jorge. Jorge es catedrático universitario, también ha cursado un diplomado en humanismo y competencia política con el Centro de Investigación Social Avanzada en México, ¿no? Tiene una maestría en gestión pública y alta dirección por la Universidad del Pacífico y el Instituto Ortega y Gasset de España. Ha sido especialista en coordinación interinstitucional y comunitaria para la implementación de procesos de recuperación temprana del programa de las Naciones Unidas, del PNUD, y actualmente Jorge es especialista en la Dirección General de Seguridad Democrática del Ministerio del Interior. Un gusto saludarte, Jorge, y bueno, nos gustaría conocer un poco más de las impresiones que podrías tener en relación a la presentación que Limber nos ha expuesto el día de hoy. Buenas noches a todos, saludo a ti, Percy, a Limber, con quien, bueno, tenemos amistad hace ya varios años, va pasando el tiempo y, bueno, qué buen poder encontrarnos, qué gusto encontrarnos en estos espacios que sirven para reflexionar sobre lo que queremos, ¿no? Creo todos ustedes, quienes nos siguen a través de la transmisión en vivo, que es, como Limber lo ha presentado con este nombre de Futuribles, justamente asumir una identidad presente y proyectarla también, digámoslo, con un valor agregado
hacia el futuro, ¿no? Y para ello, pues, hay cosas que desde luego tenemos que ir superando, ir mejorando, como también bien lo ha señalado, con una participación activa de la propia comunidad, ¿no? Y desde luego con un liderazgo que tiene que venir de las autoridades electas para tal fin, ¿no? Cuando entendemos y uno revisa la ley orgánica de municipalidades como promover el desarrollo económico local, justamente es parte de lo que el INVER nos ha expuesto esta noche. No solamente se trata de las obras de infraestructura que son necesarias para el progreso de toda población, que son condición necesaria, pero no condición suficiente para el desarrollo integral de una población, sino también trabajar en otros frentes, dando parte de lo que el INVER estaba exponiéndonos. Y cuando hablan, por ejemplo, de, me gustó esto de los escenarios base y proyectar un escenario apuesta, ¿no? Y para esto necesitamos, y pensaba Limber, en toda la metodología CEPLAN, por ejemplo, ¿no? En cuanto al análisis de prospectiva, ¿no? De ver hacia dónde quisiéramos llevar, en este caso, a una comunidad y a una festividad, una feria como es Fexticum, por ejemplo, y las otras potencialidades que tiene Monsefu y que las muestra en esta vitrina, ¿no? Que es esta feria, y unirlo con el análisis en planeamiento estratégico, que es todo cuando una municipalidad se construye, tiene su misión, visión, objetivos estratégicos y demás, y las ordenanzas que emanarán de ahí, ¿no? Y al mismo tiempo con el análisis en la fase institucional del planeamiento, que es elaborar algo tan concreto y puntual como hacer un PEI, ¿no? Un plan estratégico y un POI, ¿no? Que los amigos que son de la municipalidad que nos están siguiendo aquí también conocen muy bien, ¿no? Todo funcionario lo conoce, un POI, un plan operativo institucional, que demuestre que cada cosita, cada tarea y cada acción que está en ese documento responde a un objetivo mayor en nuestro planeamiento, ¿no? Y que no son cosas sueltas, desagregadas, ¿no? Dispersas. Entonces, si queremos posicionar a Monsefu como un distrito turístico atractivo, que se proyecta con valor agregado, tenemos que trabajar en esos tres frentes, ¿no? En nuestra perspectiva, en nuestro planeamiento estratégico y en nuestra fase de planeamiento institucional, ¿no? Donde cada acción, cada detalle que se planifique y que se carga presupuesto para ello, pues sea construido además de una manera inclusiva, participativa, colaborativa con el apoyo de la comunidad, porque luego esto no lo puede hacer solo la autoridad municipal, ¿no? Y ahí tenemos que Percy también ha trabajado mucho los temas, por ejemplo, como los planes de desarrollo concertado, ¿no? O sea, cómo se evidencia en un plan de desarrollo concertado lo que el INVER nos ha planteado hoy día, por ejemplo, y como me pidieron también hacer algunas reflexiones a modo de pregunta, ¿no? Por ahí también voy, ¿no? Unir estas herramientas, ¿no? Estas herramientas que es necesario que la comunidad que nos está escuchando las conozca, ¿no? Es decir, hay este tipo de mecanismos y de prácticas, así como tenemos un presupuesto participativo que podría ayudar para acciones en potenciar los atractivos turísticos de Monsefu, tenemos un plan de desarrollo concertado que debe ser la bitácora que guíe el distrito, ¿no? Y que se enmarca más allá de la gestión municipal que vaya cambiando, que vayan variando y demás, las sucesivas que vengan, ¿no? Otro punto que también quisiera tratar es, y algo que ha agobiado recientemente a la población, ¿no? Y que también lo mencionaba Limbra al inicio, ¿no? Eh, cubrir las brechas aún presentes, ¿no? Y venimos de una campaña también política muy intensa y que continúa, ¿no? Como una especie de incógnita de qué pasará. Y que ha fraccionado un poco nuestro territorio, ¿no? En creer Lima versus el resto del Perú, o rico versus pobre y demás, ¿no? Pero tenemos en nuestros propios distritos costeros, que se entienden más integrados, más planos, más cercanos a esa metrópoli capital, Monsefu a 16 minutos de su capital departamental, o sea, no estamos hablando de una ciudad alejada, apartada, no de que llegar en un helicóptero y te recogen, que hay como muchos de nuestro país en selva, ¿no? Donde te recogen pues una vez a la semana y tienes que esperar para que te vuelvan a recoger otra avioneta, ¿no? Entonces, hay peruanos que están en esa condición todavía, ¿no? Desconectados muchas veces del territorio y que requieren atención urgente. Pero en una ciudad costera, 16 metros de una capital departamental tan importante como el Liber lo ha presentado como Chiclayo, no puede ser posible que los servicios básicos no tengan una cobertura de 24 horas todavía, ¿no? Que cortan otro tipo de desarrollos, ¿no? Y de futuros para un distrito como este que se espera pujante y próspero, ¿no? Y que el panorama sea, pues, para nuestras ciudades costeras, y ya no solo hablo de Montevideo, sino para el norte en general, ¿no? Resolverlo como con tanques elevados, pues. O sea, tenemos todo un paisaje de tanques elevados, ¿no? En todas nuestras casas, porque esa es la manera como resolver esta falencia, ¿no? Entonces hay que hacerle más fuerza a este tipo de problemas, ¿no? Y esperemos pues que el gobierno que se ha instalado aborde esto, porque no solamente es de las ciudades apartadas, sino que las tenemos en nuestro propio frente, ¿no? Aquí nada más a tan poca distancia de las capitales departamentales costeras, ¿no?
Y otro punto que me gustaría tratar, que va de la mano con este de como de mapear y cubrir las cosas que nos necesitamos atender con urgencia, es un distrito que tiene, como lo han analizado en las sesiones anteriores, según veo, ¿no? Historia, que tiene un pasado, que mostrar todavía, que seguir investigando, y es por eso la importancia de espacios como este, un inventario, ¿no? De los atractivos, de los registros, un registro de los atractivos turísticos documentado, ¿no? Creo que nos falta todavía y se está haciendo esfuerzos. Hace poco, hace un par de años, si no me equivoco, Municipalidad intentó y sacó una publicación. Eso hay que hacerlo como cada año, ¿no? O sea, seguir incrementando la investigación, seguir publicando. Ya hay muchos medios para hacerlo, no solamente el medio escrito, como también lo mencionaba Limber al final, la tecnología, la comunicación, vídeos explicativos, ¿no? De la historia de Monsefú y demás. O sea, hay mucho aquí que los colegios pueden ayudar, los equipos profesionales, en fin, los gremios. Hay mucho creo, por desarrollar y explotar aquí también en este espacio, ¿no? Que menciono. Y por último, para dar un paso ya a preguntas también, a otras preguntas más, bueno, mencionabas también, Limber, en tu exposición, el tema del territorio integrado, ¿no? Y lo asocio con este comentario anterior también de esta como división, ¿no? Y mucho se habla del centralismo del Perú, por ejemplo, ¿no? Estamos en 200 años y todavía estamos con eso, ¿no? Como acá programado, ¿no? Y se habla de una ciudad capital, ¿no? Versus el resto de ciudades. Yo no lo creo tanto así, cierto que hay como que absorbe todas las oportunidades, ¿no? Y para seguir creciendo hay que trasladarse para allá y ver otras oportunidades y demás. Pero recordemos también que a nivel local ocurre ese centralismo, ¿no? Ese centralismo se recrea de distintos modos. Entonces, Chiclayo es una provincia con 20 distritos, por ejemplo. ¿Cómo se ve? ¿Tiene realmente esa visión provincial donde Monsefú es parte de esos distritos? Y en el plano ya local de Monsefú, y Liber mostraba ahí el mapa, ¿no? ¿Cómo articulamos en una feria como esta, que es, hay esfuerzos para hacerlo, como él lo ha señalado, ¿no? Pero ¿cómo seguimos integrando en estas distintas actividades, celebraciones, eventos y proyectos de desarrollo a los caseríos y demás centros poblados que tiene este distrito? Y ya no hablo solamente del caserío, porque también recordemos que hay, ¿no?, una ley de demarcación y organización territorial donde tenemos caserío, pueblo, villa, ciudad y metrópoli. O sea, algunos de esos ya no son caseríos, son pueblos porque tienen otra demografía, ya no son un caserío, va de 151 a 1000 habitantes, un pueblo va de 1000 a 2500, una ciudad va de 2500, una villa va de 2500 a 5000, ¿no? Y una ciudad va de 5001 para arriba hasta 500.000. Entonces, todo eso que está en ese reglamento de ley de demarcación territorial tenemos que tenerlo ordenado en casa, ¿no? O sea, ordenado a nivel municipal para saber qué política se dirige a caserío, a pueblos y demás, y los haces parte de ese desarrollo. Entonces, eso también hay que, a nivel, yo creo, país, en nuestros más de 1800 gobiernos locales y jurisdicciones locales, trabajarlo más, ¿no? Yo quisiera dejar aquí ya pase algunas preguntas para dinamizar esta reunión, ¿no? Limber, ¿cómo lo que planteaba al inicio, ¿no? Y va unido a tu exposición en tema de planeamiento, cómo trasladamos de un modo más práctico estas herramientas del planeamiento, ¿no? Al ámbito local, por ejemplo, y generar realmente puentes de trabajo colaborativo que nos digan, este plan de desarrollo concertado realmente se ha construido con la participación activa de la comunidad, ¿no? Y todos lo conocemos, está socializado y por lo tanto sabemos que el gremio de artesanos, el gremio de transportistas, el gremio de comerciantes tiene parte en este plan de desarrollo concertado y puede impulsar una visión integral futurible como tú lo has planteado de Monsefú. Por ejemplo, por ahí iría una de mis preguntas, ¿no? Y cómo yo creo que también nos proyectamos en este Monsefú, entendiendo que toda esta riqueza que puede tener tiene que convertirse en una industria cultural, ¿no? En una industria, el término es este, ¿no? Dinamizar una industria cultural. El Perú tiene un viceministerio, ahora más allá de cómo se le quiera llamar Ministerio de Cultura, Ministerio de las Culturas, tiene en ese pliego un viceministerio de Industrias Culturales. ¿Cuán enganchado está nuestro gobierno provincial, regional, local, obviamente, con este viceministerio de Industrias Culturales para que la riqueza de Lambayeque, de Chiclayo y de Monsefú pueda mostrarse y generarle atractivo, mayor atractivo y también beneficio económico a las poblaciones que viven de ello, para que no pierdan sus actividades que son parte de su herencia y su historia? Creo que por ahí va el gran reto, ¿no? Yo quería dejar esta como pregunta de reflexión, a modo de reflexión también, para entrar a esta conversación, ¿no? Limber, bueno, yo creo que Jorge ha planteado muchos elementos que le corresponde a Limber poder
seguramente dar respuesta en relación a todo este análisis, ¿no, Limber? Nos gustaría que puedas compartir cómo ves tú toda esa mirada desde el aspecto de la planificación, pero además cómo es que se interpreta, cómo que se implementa o se aplica en relación a ello, ¿no? Bien, muchas gracias. Gracias, Percy. Gracias, Jorge. La verdad es que el escenario que planteas, o bueno, las preguntas que planteas para el escenario que se ha planteado resultan súper interesantes. Voy a tratar de responderlas sin ser tan abusivo en el uso del lenguaje técnico. Vamos a ver cómo sale, pero igual pido disculpas si es que nos vamos un poco. A ver, el territorio clama o tiene ya de por sí sus prioridades preestablecidas, porque el territorio te lo muestra. Si estás en medio de un río, tienes un valle frondoso y tienes gente que baila marinera y hace poesía y hace artesanía como si nada, entonces ya de por sí la articulación de objetivos estratégicos es sine qua non. El problema es que no lo leemos. El problema es que en las campañas electorales, me gustaría ahondar en esto, pero solo puedo hablar de mi experiencia como público, ¿no? Las campañas electorales en Monsefú, y creo que no escapa a esta realidad de otros distritos, no están enfocadas en eso. Están enfocadas en cosas laterales como en la emoción que puedes sentir de un discurso o en una música alrededor de ese discurso, ¿no? O centrado en el apoyo de determinada ideología que viene arrastrando familiarmente a tu tradición, ¿no? Entonces, esa división ya de por sí no conversa con esta definición de objetivos tan, digamos, clara como manifiesta cómo se expresa el territorio y la población de Monsefú. Punto 1. Punto 2. Cuando en esta lógica que ya tienes una sincronía, que no es sincronía, ¿no? Una desincronización, ¿no? Entre el discurso político y el discurso del territorio y sociedad, si le sumas la variable que ha planteado Jorge, que es claramente importante de tomar aquí, que es el escenario que plantea el rector de planeamiento del país, en donde lo que tienes que tener es la lectura del territorio en un PDLC de Monsefú, un plan de desarrollo local concertado, un plan estratégico para la municipalidad y un POI planteado multianualmente con actividades por año, que aquí los gerentes y las personas que trabajan en la municipalidad deben tenerlo clarísimo. Lo que sucede es que ya no hay solo un divorcio, sino hay dos divorcios, pero múltiples, ¿no? De lo planificado, de lo pedido por el rector, de lo que entienden los políticos y lo que de verdad clama la población. Y entonces por eso, Jorge, no me sorprende que tú llegues a una conclusión que también es lamentable, pero que es real, ¿no? La solución al problema de agua pasa por iniciativas privadas de ponerte tanque. Atroz. Terrible. No lo sentimos porque lo hacemos, pero está mal, por lo que tú dices, ¿no? En el sentido correcto de lo que es gobierno y lo que es la respuesta a la lectura del territorio y de su población. Entonces, en ese sentido, si te das cuenta, Jorge, nos estás ubicando en un escenario en donde la discusión ya no es sobre trayectoria, o sea, sobre futuros, sino sobre la forma en que se cocina el presente. Y eso implica entonces un papel preponderante de la sociedad civil. Y ese tema está absolutamente complicado en el Monsefú de hoy día. Yo no estoy en Monsefú, por ejemplo. Tú, Jorge, creo que tampoco. Percy vive en Chiclayo. Y si nos ponemos a hacer cuentas de otros monsefuanos que deben estar en esta discusión, también están fuera. La virtualidad no nos ha acercado, debiera, ¿no? El año pasado acercó a la Fexticum, ¿no? De distintas generaciones, con distinta lectura de la realidad y las acercó porque tenían algo en común. El amor por su costumbre y tradición típica cultural.
La profesora Ítala ahí jugó un rol preponderante, Alison Yuen, Alondra, bueno, tendría que nombrar a todas las Fexicum, y perdones, no del tiempo. Y algo así debiera pasar para discutir este tema de presente político para responder a esa realidad de territorio y de población, estimado Jorge. Y, por ejemplo, dar paso a algo que también está relegado. He mostrado en el mapa, ¿no?, esa centralización de Monsefu y que se deriva en que Micarcape, Alicán no estén tan integrados como el centro poblado y creemos que Monsefu es el parque y alrededores, y no es, ¿no? Pero nos lleva a la otra discusión. Dentro de Monsefu tenemos herencia milenaria en la comunidad campesina, que es la herencia de los antiguos, las antiguas construcciones de herencia casi del Inca y más atrás, ¿no? Y que ya no están en la discusión, como estaban vigentes hasta hace 2 o 3 décadas, ¿no? Con fuerza, digo yo. Ya no los convocamos, ¿no? Y eran parte también del Fexticum, ¿no? Los juegos lícitos que se promovían a partir de las comunidades campesinas, ¿no? Las tejas con el ladrillo de barro, el adobe, ¿no? Y otros juegos que habían a partir de lo que los campesinos y las comunidades campesinas de Monsefu sienten, ¿no? Hoy día los representantes de las comunidades campesinas tampoco tienen esa voz. Ya, si me quiero hacer una proyección de esto al Perú, explico un poco el escenario presidencial que tenemos hoy, ¿no? Pero bueno, esa es otra discusión. Entonces, tenemos un pequeño Perú aquí con las mismas, con los mismos problemas, ¿no? Exactamente iguales, solo hay que hacer un ejercicio de comparación, ¿no? De dónde viene nuestro representante, cómo se eligió y quién lo elige, ¿no? Hay esa sensación de que no lo elige el centro de Monsefu, ¿no? Y creemos que eso está mal, y no está mal. Lo que está mal es que no tenemos esa visión integradora, esa asociatividad, esas alianzas que mencioné, ¿no? Creo que por ahí va, estimado Jorge. Si me permiten, en relación a este escenario, yo creo que habría que tener en cuenta algunos aspectos también importantes en el tema de la planificación. El primer plan de desarrollo concertado data aproximadamente del año 2004-2003, ¿no? Es un plan que, bueno, tuve la suerte de poder participar porque la institución para la que trabajaba se encargó de la elaboración de este documento en el marco de las exigencias de la normativa municipal tan reciente en ese tiempo aprobada. Luego de eso, han sucedido ya algunas gestiones y creo que las actualizaciones que se han desarrollado en relación a ese plan no son más de 2, ¿entiendes? Entonces, han transcurrido casi 19 años y hemos tenido prácticamente 3 planes. No es que los planes no consideren la concepción de o los elementos culturales como un valor competitivo en el territorio. Yo creo que el tema va por cómo se han implementado los planes dentro de la estructura que, como muy bien Jorge lo ha planteado, tiene que ver con el rol que tiene la municipalidad, que un poco tal vez complementa con el argumento que tú tienes, que no solamente la municipalidad debería ser la responsable, sino también la comunidad. Pero sin embargo, cuando vemos o analizamos la elaboración del plan o la implementación del plan, vamos a ver que hay una disonancia entre los lineamientos que tiene el plan y la estructura orgánica que tiene la municipalidad. Porque uno de los elementos que tú has comentado, Limber, tiene que ver con probablemente uno de los términos que deberíamos acuñar en la visión de desarrollo en los próximos o en el más corto tiempo posible, que es la industrialización del talento. Es lo que tú has dicho, ¿no? O sea, tenemos talento, pero hay que industrializarlo, y la industrialización tiene que ver con distintos componentes. O sea, tenemos recursos, pero nos falta desarrollar, es de lo que vivimos finalmente. Pero cuando vamos a ver eso, si tú ves la estructura orgánica de la municipalidad,
al margen de quienes hayan gobernado. Creo que lo que faltaría integrar es un área, una unidad orgánica vinculada a este tema económico, porque finalmente durante los últimos 15 años o 20 años que tenemos, se han orientado única y exclusivamente a la satisfacción de las necesidades básicas, que está bien, sobre las cuales hay que cerrar ciertas brechas, pero nosotros como territorio tenemos una característica distinta a lo de los otros territorios vecinos o que conforman la región, y que tiene que ver con el desarrollo y la competitividad. Entonces es un tema sobre lo cual nos hemos atrasado y no hemos avanzado, porque digamos la última infraestructura vinculada al tema de la industrialización del talento es el parque artesanal, por ejemplo, ¿cierto? Porque es un punto de venta que con cierto marketing se ha complementado con las actividades gastronómicas y las actividades culturales que se configuran en ciertas fechas. Entender el FEXICUM, desde mi punto de vista, como una actividad coyuntural que inicia que inicia desde el 19 de julio en un tiempo normal, ¿no? Pero que tiene una preparación de 2 meses antes, o incluso muchas veces con 1 mes antes de anticipación, es una mirada muy limitada para el desarrollo de la actividad económica más importante que tiene el distrito, a raíz de todos los elementos que tú y Jorge han determinado perfectamente, ¿no? Entonces yo creo que el tema no solamente está en el planteamiento de la planificación, sino en la responsabilidad que tenemos. Es en el año 2006 o 2007 que por iniciativa de la cooperación alemana, por el Fondo Perú Alemán, en alianza con COPEME, con una ONG que movía el tema de desarrollo económico local, se instala la Oficina de Información Turística, que tuvo un espacio en el primer piso de la municipalidad que tenía como función promover las actividades turísticas. Pero después de eso, esa iniciativa se ha disipado en el tiempo y nos hemos quedado solamente en la configuración de los elementos que deberían ser el piloto automático, porque todas las municipalidades están orientadas a desarrollar iniciativas para cerrar brechas, pero son muy pocas, ¿no? Y son muy pocas gestiones las que han determinado una construcción de un territorio visto para la industrialización del talento del cual tenemos una variedad, que va desde la transformación del loche, ¿no? Del loche, del cilantro, del culantro, de la jora, que va con el tema de las composiciones artísticas, que va con el tema de la danza. Todo eso es una industrialización porque se ha manifestado de distintas formas, ¿no? Pero es ahí un espacio donde todavía nos falta desarrollar a nivel del ámbito territorial, ¿no? Entonces yo creo que sería un argumento desde mi parte incorporar dentro de esta interpretación o este análisis que tú nos ilustras esta noche, Limber, ¿no? Me gustaría anotar, y en función también a lo que mencionó Jorge al comienzo, solo que no quería extenderme en la anterior ronda, esto hace una connotación a nivel de organigrama, ¿ya? Organigrama son esos cuadritos que te reflejan las oficinas que tiene una municipalidad, ¿no? El organigrama casi está preestablecido por la Ley Orgánica de Municipalidades, ¿no? Lo que no está preestablecido por esa ley, y pensando un poco en planeamiento y pensando un poco en lo que mencionas, Percy, es qué hay debajo de esos cuadraditos, ¿no? Y por ejemplo, ya pensando a futuro, porque no podemos ya cambiar el pasado, la Oficina de Desarrollo Económico en Monsefú, si existe o si está dentro del organigrama, que debe estar, no he revisado el organigrama final, debiera ser la Oficina de Turismo, ¿no? O promoción de la industria cultural monsefuana, o Oficina de Cultura. O sea, me llegan a diario a mí, en estos días, ¿no? Todos los años, preguntas. Señor, ¿y ya va a iniciar el Fexticum? ¿Y dónde va a ser? Bueno, en años anteriores me preguntaban hasta dónde va a ser el baile, ¿no? Entonces, no hay información.
no hay información. Esa oficina de turismo, si entendemos a Monsefú y estamos de acuerdo en lo que se ha planteado aquí en la discusión entre los tres, creo que ya debe ser un consenso, ¿no? Y este esfuerzo monumental que hace don Luis Bernabé, entendiendo toda esta parte de cultura y volcándolo en una acción municipal concreta, en acciones concretas para esta feria, ¿no? Tampoco se le puede pedir todas las acciones de la municipalidad a una sola persona. Creo yo que marcan ya el derrotero de por dónde debería ir esta acción municipal para Monsefú 50 ediciones Fexticún 2022. Porque no se trata de una feria de 3 días, ¿no? Es un movimiento cultural que enmarca, arriesgándome porque no tengo los números exactos, pero si el 30% es comercio, de una PEA de 15.000, estamos hablando de por lo menos 5.000 personas alrededor de actividades comerciales que tienen un impulso en sus ingresos anuales a partir del Fexticún y las dos ferias colindantes, ¿no? Cautivo de marzo y Cautivo de septiembre. Entonces, la municipalidad necesita más recursos de rentas, ¿no? De recaudación de los impuestos que le cobran a los negocios y a los prediales. Necesitamos entonces que la gente tenga plata para pagar ese predial. Y a partir de ese organigrama, la parte de desarrollo económico que está estructurada en la ley orgánica debiera incidir en la parte de turismo. Entonces, debemos clonar a don Luis Bernabé, permítanme en la parte cómico, pero o debemos tener algo parecido, ¿no? A una estructura orgánica que permita hacer que esto sea el motorcito, que eso sí le corresponde solo a la municipalidad, para que, por ejemplo, cuando vengan iniciativas como el mantel más grande del mundo, o el PAN bicentenario, o X cosas que se nos ocurren todo el tiempo a los municipalinos, impresionante nuestra capacidad de creación, tengan por lo menos ese pivot, ¿no? No es que les vayan a dar plata, porque ya esos tiempos pasaron, no hay plata tampoco, pero sí el contacto con la prensa, ¿no? El contacto con la gente, oye, señor, ¿va a haber feria? Sí, va a haber tal día, tal fecha, en tal sitio, ¿no? Y entonces ese pivot se convierte en un hacedor multiplicador de riqueza para todos, viendo el medio vaso lleno. Jorge. Sí, justamente un comentario también adicional a lo que mencionaban ustedes y Limber especialmente en esta última apreciación, sobre los organigramas, ¿no? Y lo que viene debajo justamente, y mira, cosas como que te pregunten cómo va a ser el baile, ¿no? ¿Cuándo va a ser el baile? ¿No? Porque ubican, ¿no? Y ya, y dicen, acá tiene que tener la respuesta, ¿no? Cuando en realidad cuando se organiza algo, pues hay tantas áreas que confluyen y tanto, ¿no? Que tener asignado bien quién está haciendo qué, cómo se comunica, ¿no? Es clave, ¿no? Como tú bien dices, como el trabajo que hace Lucho, por ejemplo, ¿no? Multiplicar ello, ¿no? Y su rol, por ejemplo, ¿no? Yo diría, y aquí vengo algo visto en otros lugares, ¿no? Cuando se habla de organización interna, de un territorio y demás, y cuando muy bien presenta Limber como futurible con esta palabra, ¿no? Lo que hacen, por ejemplo, en otros, hablando del trabajo parlamentario, que muy bien, trayendo experiencia de otro lado, no se trata de copiarse, ¿no? Sino de ver qué se está haciendo en otro lado y cómo lo podemos implementar a nuestra propia realidad, ese es el secreto, ¿no? Y que les resulta, ¿no? A otros lados. Hay unas comisiones, por ejemplo, en Europa que se suelen llamar comisión Inquets, ¿no? Y mientras que aquí tenemos pues la comisión fiscalizadora, la comisión no sé qué cosa, ¿no? Y todo el mundo sobre lo actual o sobre el pasado hablando, ¿no? ¿Quién hizo qué en este gobierno? ¿Quién hizo no sé qué cosa? ¿Quién se llevó tal cosa? O comisión de mercado, comisión de salud, comisión COVID, ¿no? Y todo es sobre lo que está pasando en el momento presente. Estas comisiones en otros lugares lo que hacen es mirar qué va a pasar con, no sé, pues, París, Berlín o cualquier pequeña ciudad, no pensemos solamente en grandes capitales, de aquí a 20 años, ¿no? Entonces, esta gente está concentrada, sentada, pensando, oye, ¿y en 20 años no va a haber agua? Oye, ¿en 20 años no va a haber esto? Tal reto va a ocurrir, la migración, cómo la incorporamos o qué reto nos implica, para que no les sorprendan los hechos de un momento a otro, ¿no? Porque cuando nos dejamos como que llevar simplemente por el automático, ¿no? El piloto automático, nos estrellan cosas como la pandemia que estrelló al mundo, es cierto, no solamente al Perú y Monsefú, sino se estrelló contra esto, porque nunca hacíamos, ¿no? Y me darás la razón aquí cuando veíamos nuestros FODAS y demás,
Nunca poníamos pandemia, ¿no? Va a ser un nuevo término. Todo el mundo ponía terremoto, tsunami, fenómeno del niño, ¿no? Y nadie se acordaba de poner una posible pandemia, y que no es la primera ni será la última. Ya hemos vivido la gripe española hace 100 años, o sea, era algo que lo dejamos de lado porque una generación se lo saltó o dos, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, de tener este tipo de comisión enquete para temas como el futuro de Monsefú es importante, ¿no? Que haya gente que esté pensada, mientras que uno estamos viendo el hoy, los problemas que tiene hoy Monsefú, como los servicios básicos y demás que hemos dicho, otros están viendo de aquí a 20 años a dónde queremos llevarlo y qué nos falta para llegar a eso. ¿Qué retos van a ocurrir de aquí a 20 años con el Perú y con Lambayeque y con Monsefú y que tenemos que enfrentar? Hay que empezar a proyectar, ¿no? Esto, ¿no? Claro, exactamente, ¿no? Limber, yo creo que tus argumentos y el mensaje, insisto, va por industrialicemos el talento monsefuano en relación a estos tres aspectos, ¿no? La cuna del sabor, el centro del costumbrismo y la capital del ritmo, ¿no? Que son los factores, las variables, los aspectos que destacan de la cultura monsefuana, ¿no? Y es básicamente uno de las líneas de trabajo que seguramente vamos a tener que implementar y confabular todos en ese norte, ¿no? Creo que esa es una de las apreciaciones también que podríamos sacar de esta disertación. Lo primero que me gustaría remarcar, estimado Percy, estimado Jorge, es que tenemos futuro. Esto, en este momento de la historia y en territorios como el latinoamericano, es un lujo, ¿no? Por todos los escenarios que ya se han mencionado un poco. Eso en primer lugar, tenemos futuro. En segundo lugar, y ese futuro no está en función solamente del territorio para suerte nuestra, sino en función de nuestras capacidades. La composición calórica de nuestra dieta común de la persona con menos ingresos en Monsefú implica pescado fresco y vegetales. Y eso te desarrolla el cerebro desde el comienzo. O sea, por eso es que, y lo decían en la conversación pasada, estimado Percy, ¿no? Porque varios monsefuanos son ingenieros, ¿no? No solamente es porque les gusta o porque hay una herencia de patrones matemáticos detrás de nuestra cultura, sino porque hay esa capacidad, ¿no? Tenemos calculadoras en nuestra mente, ¿no? Y eso no lo da el ejercicio de rematar o de vender, sino la capacidad del cerebro de haber recibido las proteínas adecuadas en ese momento. Y por eso es que el monsefuano destaca. Yo no conozco ningún monsefuano que no llegue a destacar, ¿no? Y me ha tocado escuchar todos los bríos con que te describen Percy, toda la fascinación con que hablan de Jorge Luis en sus entornos, y entonces compruebo eso, ¿no? Compruebo esa diferencia capitalizable que tenemos, y que más allá de estructuras industriales o no, tenemos la obligación de aprovecharlas al máximo porque son un talento, ¿no? Ya desde las parábolas que te decían que te daban talentos, ¿qué le pasaba al que no los usaba, ¿no? Bueno, algo parecido tiene que aplicarse acá. Y seguir para adelante. Eso, punto uno. Punto dos, nuestras picanterías, nuestros centros artesanales son uno de los futuros de Monsefú. Y la forma de entenderlos, políticos, intelectuales, sociedad civil, es ver cómo potencian nuestra fortaleza como cuna del sabor, centro del costumbrismo y capital del ritmo. Y ya nacen los nuevos valores. Mira a estas señoritas Fexticún de 2019, 18 y 17. Toda la labor que han hecho en este Fexticún. Impresionante. Mira la generación de los nietos de Don Foncho, ¿no? Ya son los que llevan las orquestas en Monsefú, ¿no? Ni qué hablar de las orquestas de cumbia, que ya son los referentes, creo que continentales respecto del ritmo, ¿no? Entonces, eso que tenemos hay que, primero, tener claro que lo debemos aprovechar porque es un talento que se debe aprovechar. Y segundo, si te encuentras en una posición de gobierno o de sector privado importante, no puedes dejar de apoyar esa manifestación cultural. No puedes dejar de hacerlo. Si tienes que regalar algo, regala algo de Monsefú. Si tienes que mostrar algo, regala cosas de Monsefú. Entre nosotros tenemos que empezar a forjar ese Monsefú más fuerte del siglo XXI.
Jorge, yo creo que Limber nos deja ese reto, ¿no? Finalmente, desde nuestros espacios hay mucho por trajinar y mucho también por mostrar, creo, Jorge, ¿no? Sí, sí, en efecto, como bien señala Limber, ¿no? Hay mucho pan por rebanar, como se diría coloquialmente, y mucho también por generar escuela, ¿no? Tú mencionabas, Limber, el tema de los jóvenes al inicio, por ejemplo, y poder asumir ellos un liderazgo por lo que viene, que yo creo que serán años algo convulsos, no quiero decir bastante, pero algo, va a ser importante, ¿no? Sin perder de perspectiva justamente el espacio en el que nos encontramos, ¿no? Más allá de a veces las distancias y que la red, la virtualidad, no nos lleva de repente a querer dar todo el aporte que se podría en estos tiempos de lejanías, pero sí de poder generar escuela, el trabajo que hace Percy, que hizo con INICAM, por ejemplo, es parte de ello, el trabajo del INVER con la cooperación, bueno, los que hemos estado un poco en el ámbito de la universidad, creo que lleva esto, ¿no? A trasladar las herramientas de la gestión pública, las herramientas ahora tantas que se pueden ayudar para el trabajo colaborativo, por ejemplo, ¿no? Para que decir, por ejemplo, que unir sociedad civil, gobierno local, gobierno nacional, que también tiene rol en esto, y regional, obviamente, y no quede solamente pues en una reunión como que nos tomamos un café, ¿no? Y en una hoja ponemos buenas intenciones, sino que todo el proceso que lleva a ejecutar esto, ¿no? No solamente llegar a acuerdos, sino llevarlos a ejecución, pueda tener realmente un proceso colaborativo, participativo, que no solamente sea pues invitar a un grupo para que levanten la mano y aprueben algo y quede en manos de alguien ejecutarlo, ¿no? Creo que a veces con las instancias participativas pasa eso, ¿no? La gente puede ir a varias reuniones, ¿no? A reunión tras reunión, pero a la hora ver la ejecución de las cosas y que lo que ellos tenían como proyecto en mente se llegue a concretar, a veces es ahí el golpe, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, para poner un ejemplo final ya, una experiencia de 2014, ¿no? Cambios de gobiernos municipales recién investidos, ¿no? En el 2014 autoridades, y se invitó, no sé si Percy tú recuerdas, creo que Indican también estuvo presente, en esto, ¿te acuerdas de Creas Lambaye, que hubo en el 2014 asesorando a gobiernos locales, a los candidatos, ¿no? Totalmente de modo gratuito, ¿no? Con las universidades y demás, que era parte de lo que el INVER también nos ha contado hoy día, ¿no? De ese esfuerzo como sociedad civil organizada, en fin. Y se invitó a un grupo de arquitectos, ¿no? Colombianos, que era la empresa de desarrollo urbano de Medellín, la EDU Medellín, que habla muy bien de lo que también Limber nos ha contado, ¿no? Las asociaciones público-privadas para echar a andar obras, ¿no? Obras de infraestructura en este caso. Y un arquitecto de EDU Medellín decía, ¿no? En su presentación, ¿cuántas veces hacemos un parque infantil o un X, ¿no? Y acaso le preguntamos a los niños si así quieren que sean los juegos, los columpios, ¿no son ellos el usuario final que va a hacer uso de esto? ¿Cuántas veces hacemos las obras, por ejemplo, cuando queremos dinamizar el turismo y demás, y se colabora con, participan aquí los gremios de turismo, los empresarios de turismo, los transportistas y demás, y dan su visión de las cosas, de cómo esperan que esto se ¿no? Esas herramientas. Curiosamente, en ese 2014, cuando se invitó a estos esfuerzos por los gobiernos locales de Lambayeque, de los 38 no participó nadie, ¿no? Pese a que estaban invitados. Entonces, es el punto de seguir sumando sinergias, creo que es lo que Limber y tú, Percy, de un modo u otro venimos contribuyendo y pues nada, ¿no? Eso quería que sea mi comentario final. Muchas gracias, Jorge. Yo creo que hay una serie de elementos bastante importantes que podríamos destacar y seguramente el tiempo nos va a faltar y necesitaríamos otro tipo de encuentros de esta naturaleza en donde otros paisanos desde su misma experiencia y su misma profesión pueden ayudar a complementar esta iniciativa y la transformación de este ideario hacia los escenarios futuribles que muy bien Limber nos ha presentado y sobre lo cual además tenemos que desarrollar una serie de aspectos, ¿no? Esta innovación en una serie de cosas, ¿no? Sin embargo, el tiempo es corto, yo creo que hemos desarrollado mucho de estos aspectos y bueno, también yo no quiero dejar pasar la oportunidad para agradecer nuevamente a la Municipalidad Distrital de Monzafú, quien ahora en representación va a hablar el señor Luis Bernabé, como jefe de imagen de la Municipalidad Distrital de Monzafú, a quien lo queremos escuchar. Un gusto saludarte, Luis.
Hola, Hola Luis, ¿cómo estás? Muy buenas noches. muy buenas noches, Percy, Limber, Jorge. De verdad, qué privilegio para nosotros los monsefuanos contar con una conferencia de este tipo. Yo agradezco de verdad todo este conocimiento que se ha volcado en esta conferencia como un cierre, yo diría un cierre de broche de oro, como lo ha comentado también la municipalidad. Jorge Vallejo Astelo, Percy Espinosa González y Limber Cheros en Mache como ponente. Ha sido bastante enriquecedor y sobre todo han tratado un tema tan importante donde enmarca el futurismo y es la participación juvenil, que creo yo que junto a las autoridades como entes fomentadores tienen que volcarse todo lo que puedan, toda la energía o todo, si es que hubiese presupuesto o sobre todo gestión en la participación juvenil, ¿no? Porque nosotros somos ricos en todo, gastronomía, artesanía, música, pero son los jóvenes también quienes, sin perder la esencia, porque Fexticún es eso, es difundir la esencia de Monsefú, marcado en su tradición, en su cultura, en su música. Entonces yo atentamente he escuchado y precisamente parte de lo que ustedes han expuesto se ha considerado en el FEXICON. También Limber hizo llegar a un proyecto bastante interesante y es por eso que a través de un evento que se hizo que se llamó Monsefú Arte y Moda, que se transmitió ayer con la participación de las señoritas FEXICON de diferentes años, pero ¿cuál era el objetivo? Promover la artesanía monsefuana textil en blusas, vestidos, aretes, collares, hechos todo por monsefuanos. Entonces, yo creo que estas actividades deben replicarse. Ya se hizo en artesanía, pues se tiene que hacer en gastronomía. Percy yo conozco a Percy con un trabajo extraordinario en cuanto al desarrollo de capacidades que lo ha venido haciendo. Entonces, ese tipo de cosas va a fortalecer al servicio, a la calidad, porque si queremos abrirnos y llegar al mundo, pues tenemos que mejorar nuestra calidad de servicio, la calidad de productos. Entonces, nuestros restaurantes deben tener ese conocimiento. Entonces, creo yo, desde mi punto de vista, que tenemos esta conferencia debe seguir, se puede hacer mucho más extensa y con la participación pues de más jóvenes, de más personas y de más profesionales que quieran aportar, sobre todo para el desarrollo. Queremos desarrollar, estamos creciendo, pero el desarrollo tenemos que verlo de otra manera, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que hay que seguir realizando este tipo de conferencias, como les repito, yo en algún momento vamos a gestionar para hacerlo. Les agradezco en nombre de la municipalidad. Tengo a cargo el área de imagen. Hemos realizado algunas coordinaciones para que se desarrollen y de verdad muchas gracias Jorge, muchas gracias Limber, muchas gracias Percy. En nombre de la Municipalidad Distrital de Monsefú, que lidera el alcalde ingeniero Manuel Pifil, todos sus regidores. Y algo muy importante que hablaban también acerca del Fexicún. Yo he estado conversando con el alcalde días antes de ya ejecutar este plan y que le decían, por ahí un promotor dijo, el Fexicún ya es internacional, le decían. Y él le hace la pregunta, ¿pero por qué dices que es internacional? No, pues porque trajeron un grupo, una orquesta internacional y pues no se considera internacionalizar a nuestra feria así, ¿no? Sino difundirla, sino enriquecerla y que sea conocida primero en toda la región Lambayeque, pero de la manera esencial y ordenada. Luego nuestro Perú y ya salimos pues hacia el extranjero, donde ya tengamos cantidad de italianos, franceses, no residentes peruanos, sino ese tipo de turistas que vengan y pues ya estamos hablando de una internacionalización. Pero también algo muy cierto que ustedes han dicho, necesitamos una oficina de turismo que tenga la información correcta, el personal idóneo para que brinde esta información. Entonces, hay que ir enriqueciendo las cosas, pero nunca es tarde, hay que ir avanzando y si hablamos de este futurismo, yo creo que hay que ir dando el paso y mientras se pueda tener la participación de profesionales como ustedes para que nos brinden el conocimiento, van a haber más actores sociales
que van a participar, yo estoy seguro. Todos por Monsefu vamos a estar unidos siempre. Yo los estimo, los quiero y los respeto mucho, estimados amigos, y desde ya agradecerles pues esta conferencia tan maravillosa. Gracias a ti, Luis. Gracias por todo tu trabajo. Impresionante. Gracias a ustedes. Agradecerte, Luis Bernabé, por tu intermedio a la municipalidad. Tendrá seguramente las últimas palabras de despedida. De mi parte, el agradecimiento eterno, y bueno, a ti también, Jorge, por la disposición de tu tiempo y por los aportes, porque creo que todos apuntamos a tener un buen y mejor Monsefu. Muchas gracias por toda su atención, y bueno, Limber, te dejo a ti las palabras finales de despedida. Muchas gracias a todos. Gracias de nuevo, Jorge, Percy, Luis. De la magia de la minga y el pandero, protegidos por el cautivito, nos aprestamos a sentarnos en este nuevo siglo ya con todo. 2022-2023 marcan el inicio de la nueva era post-COVID, y tenemos que apostar por nuestro talento, por nuestra juventud, por una organización municipal que escuche cada vez más y que tenga esta capacidad de mejora continua que menciona Luis, y ver el medio vaso lleno para continuar haciendo un mejor Monsefu siempre. Buenas noches.